Si sientes que a pesar de probar idea tras idea no consigues que tus melodías suenen completas o terminadas, o que tu sonido suene vacío o no tenga el mismo cuerpo que tus canciones favoritas, es bastante posible que te falte o que no estés utilizando correctamente un cierto elemento que es fundamental en cualquier género musical, y ese elemento se llama textura. Es la cola que mantiene unidos todos los diferentes elementos de tu sample y rellena todos esos huecos vacíos para dar forma a un conjunto coherente de trabajo. En este vídeo te voy a enseñar diferentes formas de usar textura para llevar tu sonido al siguiente nivel. Pero antes de nada debemos entender los diferentes tipos de textura que vamos a estar utilizando como productores. Primero tenemos textura orgánica, que podemos subdividir en, por ejemplo, los sonidos que suenan al tocar un instrumento, como puede ser el sonido de las cuerdas de guitarra o de los martillos de un piano o percusión, y luego en Foley, que son los sonidos más ambientales y de la naturaleza. Luego tenemos textura analógica. Esto es el ruido que hace, por ejemplo, una máquina de tape, o el ruido blanco que quizás saca un sintetizador. Y luego tenemos textura granular. Estos son los pequeños artefactos que generan, por ejemplo, plugins tipo Portal y FX Fragments, etc. Ahora vamos directos al grano para ver unas cuantas formas en las que podemos aplicar textura para potenciar nuestro sonido. La primera forma es una que a mí me gusta llamar simbiótica. Cuando hablo de una textura de manera simbiótica me refiero a que la textura no es una capa añadida aparte del sonido principal. La propia textura nace a partir del mismo sonido con el que haces la melodía. Forma parte del ADN, digamos, del sonido. En vez de pensar melodía por un lado y textura por otro, ambos elementos funcionan como parte de un solo cuerpo. La textura no acompaña al sonido, el sonido ya contiene la textura dentro de sí. Esto puede hacer que todo se sienta más orgánico, más cohesionado y más vivo. Y este método lo vemos mucho en canciones de trap, por ejemplo de Travis Scott o Eladio Carrión. En este caso parto de un preset en Analog Lab. Lo que tengo aquí es algo que llamamos un multikey. Si lo abrimos en Pigments, podemos ver que se trata de 4 one-shots. Con este plugin puedes básicamente arrastrar los one-shots o cualquier sonido que quieras y puedes hacer tus propios presets. En la parte de Map tienes varias opciones para cómo quieres que funcionen. En este caso está el Round Robin, que hace que suenen en orden ABCD. Cada vez que toques una tecla sonará el siguiente sonido y así en el mismo orden. En este caso tenemos 4 one-shots, cada uno diferente, pero a la vez suenan del mismo estilo. Haciendo esto vamos a partir de un sonido base con mucho movimiento y mucha variación. Y si a esto le añadimos capas de delay, reverb, chorus y saturación, que son los efectos más utilizados al hacer samples, ya vamos a tener un sonido que suena vivo y con textura al estilo granular y sin ni siquiera salir del plugin. A la hora de tratar con sonidos como este, con mucho delay y movimiento, recomiendo siempre pasar lo que tienes a audio antes de continuar. Y no solo para imprimir todos estos efectos más complejos. Si solo haces melodías con MIDI, estás descartando un mundo entero de posibilidades para añadir más textura y carácter a tu sonido, como estirar o contraer el audio, pitchearlo. Cuando pitcheas el audio suena diferente a si simplemente subes las octavas en un MIDI. Tiene como otro color diferente. Aquí, por ejemplo, después de cada acorde he hecho un pequeño corte. Parece una tontería, pero le da más un feeling de como si estuvieras sampleado con un MPC tipo old school. Y esos pequeños detalles son los que poco a poco van a ir dándole más carácter y más vida al proyecto. Ahora, para seguir construyendo, voy a meterle un chorus, un compresor, un thermal y un EQ. Y si escuchamos ahora... este acorde y este son el mismo acorde, pero esta es la belleza de aplicar estos procesos directamente al sonido. A pesar de estar tocando exactamente el mismo acorde, tienen un color y un carácter completamente diferente. Ahora incluso puedo duplicar este sonido, subirlo una octava y procesarlo de una forma totalmente diferente para crear algo que complemente a la melodía principal.
Y si este sample lo sigo construyendo usando los métodos que explico en mis otros vídeos y en mi Patreon, me quedaría un resultado increíble con un sonido único, lleno y texturizado. Lo que he hecho al final también es bajarle 3 semitonos a todo el sample. Muchas veces cuando pitcheas todo el conjunto es como echarle sal a la comida. Básicamente potencia el color y el sonido de toda esa textura que has ido creando. Ahora vamos con el segundo método. En este caso la función de la textura es más complementaria. Nuestro sonido principal en este caso se mantiene limpio, la textura está aparte y su función es la de aumentar y ayudar a dar personalidad a todo el conjunto. Estoy partiendo de este sonido. A esto le he añadido un vocal chop que no es directamente una textura, pero tiene un color muy orgánico y también complementa el resultado que estoy buscando. Y ahora voy a añadir un loop de percusión por debajo que le va a dar aún más textura tipo analógica al sonido. A esto le meto este chorus de UAD que últimamente lo estoy poniendo en todo porque creo que le da como una textura un poco más analógica literalmente a cualquier sonido. Y a continuación le he añadido por encima otra textura que la he pitcheado para que cuadre con el proyecto y luego la he chopeado de forma que cuadre y complemente a mi melodía. Estos dos elementos son detalles pequeños, pero son esos rellenos lo que hacen que luego el sonido no termine sonando vacío cuando lo escuchas. Para la segunda mitad de este loop he cogido el arpegio que tenía antes y lo he pasado por un autocroma para construir una sección B. El autocroma me dio esto, lo cual por sí solo no suena muy bien, pero si hago unos cortes para que cuadre con el ritmo y le subo una octava, ya va quedando algo mejor. Muchas veces cuando utilizas este tipo de plugins tipo autocroma, portals, fragments, etc., luego tienes que cuadrar el audio para que tenga más bounce porque si no fácilmente puede sonar fatal. Este uso de la textura es bastante sutil, pero se nota mucho cuando no lo haces. Es la diferencia entre un sonido que suena vacío o algo simple como esto pero que suena lleno. Para nuestro tercer uso de textura voy a darle la vuelta completamente a todo lo que hemos estado usando y voy a utilizar la textura como si fuera el sonido principal. Este método es un poco más experimental, pero sin duda es el que te puede dar unos resultados más únicos y creativos. En este caso voy a utilizar este sonido de aquí. Que es una grabación de algo industrial, una fábrica, una máquina o metal arrastrándose, no sé exactamente lo que es, pero lo que estoy escuchando en esos ruidos más como arrastrados es que claramente hay un tono. Y si hago un ritmo usando esos cortes de esos sonidos y ajusto la escala, en este caso voy a usar A menor, puedo empezar a sacar una melodía. Esto lo proceso con un EQ, un compresor, un chorus y un poco de saturación y ya tengo una melodía única con la que jugar. A partir de aquí voy a meter un par de accents más para acentuar ese feeling oscuro y disonante que tiene. Y ahora puedo empezar a contrastar completamente metiéndole un pad suave y empezando a darle forma. Por encima le he metido un par más de sonidos que también marcan esa temática ambiental que estoy construyendo. Y por último lo he terminado de rellenar con un bajo. He transformado literal un sonido de una fábrica en un loop con color bastante único e interesante.
objetivo con este vídeo era mostrar diferentes formas prácticas en las que se puede aplicar las texturas. Veo muchos vídeos que dan como listas de packs o listas de plugins que puedes utilizar para crear texturas, pero lo que estoy viendo es que a muchos realmente lo que os cuesta es entender cómo aplicarlas en vuestros proyectos. Espero que este vídeo haya servido para ayudarte a llevar ese sonido al siguiente nivel. Si quieres seguir aprendiendo más a fondo, te recomiendo que le eches un vistazo a mi Patreon. Ahí tengo más vídeos exclusivos mostrando samples, métodos de sound selection que yo utilizo, etc. Incluso puedes reservar conmigo una sesión 1 a 1 donde mejoramos tu sonido de forma más exclusiva. Si te ha gustado el vídeo, considera darle un like y suscribirte al canal, significaría mucho para mí, y nos vemos en el próximo vídeo.